Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Mundo Contable, este espacio dirigido a todos ustedes, profesionales de la contabilidad, a través de la multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único. Hoy tenemos, como ya lo habíamos anticipado en una anterior edición, un tema muy importante que es el nexo, la estrecha vinculación que hay entre el lavado de activos y el rigor que hay que tener para el resguardo de la cadena de custodia de los medios probatorios que hayan podido encontrar los peritos contables en casos, por ejemplo, entre otros, de corrupción de funcionarios. Hugo Soto Loza, experto en este tipo de pericias contables, nos acompaña nuevamente y en lo prometido va a desglosar este importante tema para ustedes que probablemente quieran especializarse en la pericia contable y sobre todo en este extremo judicial. Bienvenido nuevamente, un gusto. Bien, Álvaro, muchas gracias nuevamente acá en esta tu casa, a tus órdenes. Muy bien, cuando hablamos de cadena de custodia nos remitimos a las películas y a las series judiciales norteamericanas en donde aquel que sin guantes agarra el cuchillo que es el cuerpo del delito, pues impregna sus huellas y malogra el medio probatorio que podría llevar a la cárcel al culpable. ¿Cómo trasladar este ejemplo rudimentario al ámbito de la pericia técnico-contable? ¿Cómo podría contaminarse una mala ejecución en la cadena de custodia en los medios probatorios que son más bien documentos en este caso, ¿no? ¿Cuál es un grave error que se comete al no proceder correctamente? Bien, Álvaro, has tocado un punto elemental y que de eso se tiene que tener una especial forma de cuidado. Cuando se da esta cadena de custodia, pues esa cadena de custodia nace, tiene su principio y su inicio cuando la Fiscalía, binomialmente con la Policía Nacional del Perú, actúan en una incautación probablemente o intervienen con las manos en la masa al delincuente. Por ejemplo, se llevan las CPUs de Zarratea y ahí hay un montón de archivos que pueden ser comprometedores y pueden ser contundentes medios probatorios. ¿Cómo podría contaminarse un CPU extraído de Zarratea? Esta forma de contaminarse es cuando estas pruebas han sido violadas. Y como violadas es que no han seguido la cadena de custodia de un cuidado estricto. Alguien lo maniobró y al maniobrarlo adulteró, disminuyó, aumentó los datos. O por querer hacer una copia mete una memoria con virus y contamina el CPU. Cierto. Ya no hay nada que hacer ahí. Ya no hay nada que hacer ahí. ¿Quién gana, quién pierde? Vaya el crimen organizado. El crimen organizado. Pero ese es inducido. Exacto. ¿No? Y entonces, eso es lamentable cuando es inducido. ¿Qué formas de poder resguardarse, sobre todo con esta contaminación electrónica que acabamos de reseñar? ¿Es posible utilizar la nube como una bóveda intangible en el espacio para que si se me contamina una memoria física pueda yo recurrir al medio virtual? Sí, hay peritos especializados en sistemas que conocen cuando se obtienen los software que son materia de investigación. Ellos son los que dan la táctica cómo conservar y preservar todo el contenido de ese software que se ha incautado, ¿no? Muy bien. ¿Qué hace un perito cuando, por ejemplo, tiene pruebas de lavado de activos que no coinciden? Es decir, las cifras que me arroja el banco de donde salió el retiro no coincide con el monto del depósito. Evidentemente en el camino alguien se encargó de distorsionar la cifra. ¿Es fácil probar o es muy complicado probar que
en el camino alguien intentó adulterar, lo cual sería un agravante de la pena también, el adulterar la cadena de custodia, ¿no es cierto? Cierto, eso es cierto. Y esa cadena de custodia, cuando se vulnera, hay mucha pérdida de información. ¿Y cómo podríamos recuperarlas? Los peritos contables, ¿cómo podríamos recuperar? Si es que esta información financiera, podríamos recurrir nuevamente a los bancos y decirles, ¿sabes qué? Señor fiscal, solicite de esta manera la información que requerimos, porque no nos satisface lo que se ha podido recoger en la primera oportunidad. Y cuando le pedimos bajo nuestras condiciones de una postura correcta de poder obtener la información. No es que nos lo den de manera generalizada, no, eso no es posible. No se puede hacer nada con eso. Lo que queremos saber es la evidencia, quién le depositó, quién cobró un cheque, ¿no? ¿Quién depositó a la cuenta? ¿De dónde vino las transferencias? Eso de ahí es elemental. Esa es la prueba que los peritos, nosotros debemos pedirle al fiscal que eso se cumpla. Pero cuando no se cumple, hay limitaciones, no se puede avanzar. Antes se recurría mucho al famoso cheque al portador. El girar un cheque al portador es ya olfatear que algo huele mal, que por algo se está ocultando la identidad del destinatario. Sí, esa es otra manera que los empresarios o las personas que tienen estos tipos de dineros ilícitos, utilizando las empresas o sus cuentas corrientes personales, hacen este tipo de operación. Y eso es detectable. Mira tú, cuando esto sucede, ¿qué es lo que pasa? Si fueran cheques por menor cuantía, no pasa nada. Pero si son por mayor cuantía, no se puede girar un cheque al portador por una mayor cuantía. Y eso ya es observable inmediatamente. ¿Qué hacer con medios probatorios que corren riesgo? Por ejemplo, documentación de municipios que carecen de actualización tecnológica, que todavía están en el medio físico para registrar, por ejemplo, propiedades inmuebles. ¿Cómo garantizar que no se quiebre la cadena de custodia por una mala manipulación de este medio físico que ya quedó pues en la época de la carreta, ¿no? Claro. Mira, en ese sentido, se tiene información que la Fiscalía le solicita ¿a quiénes? A los registros públicos. Y existe una carpeta de los registros públicos. Pueden tener 5 o 10 tomos. Y ahí está toda la data que está relacionado con todos los bienes de cada uno de los investigados. Y en ese sentido ya el perito comienza a revisar, y que es un largo trabajo y es un trabajo muy especializado y de concentración que tiene el perito para llegar a buscar la información en esa base de datos. Muy bien, otra duda que puede también ser vigente para peritos que están en este trabajo de hormiga realmente, de investigación profunda, es ¿qué pasa cuando la cadena de custodia excede el territorio nacional? ¿Cómo resguardo medios probatorios que forman parte de esta cadena o deben formar parte de esta cadena de custodia en el extranjero, en empresas, en paraísos fiscales o simplemente en otros países? ¿Cómo poder trascender a las fronteras y garantizar que no se quiebre la cadena de custodia? Mira, en ese sentido considero que el país, el Perú, tiene sus embajadas en los diferentes países. Y tiene sus acuerdos con fiscalías de otros países, ¿no es cierto? Claro, exactamente. A través de ese medio se puede realizar. Y tiene que haber una estrecha coordinación entre los representantes en ese país con las autoridades de acá de Perú. Y hay que repatriar esos medios probatorios por vía diplomática. Cierto, es verdad eso, es verdad, Álvaro. Lo cual complica también el desarrollo y el tiempo de la pericia. El tiempo sobre todo. Y cuando más largo es, a veces es perjudicial. Y más le cuesta al Estado, porque hay que sufragar muchas veces viajes al extranjero. Exacto. Con lo cual el cobro de la reparación civil se va reduciendo, porque finalmente a veces alcanza solamente para los gastos de investigación, ¿no es cierto? Cierto. Pero el daño hecho al Estado
continúa vigente y no alcanza lo incautado para poder sufragar esos gastos. Sufragar los gastos. Sí, es verdad eso, es verdad. Muchas veces los investigados tienen propiedades, se le incautan cuentas bancarias, que bueno, con eso se restituye la labor y los gastos del Estado, pero cuando no hay. Por eso decía en la charla anterior y en la conversación que hemos tenido respecto a la prescripción de dominio, ¿no? Estas personas, cuando llegan a tener estos bienes, pues se le tiene que incautar. Y todo eso es ganancia para el Estado. Solamente allí se puede recuperar. Después no se puede recuperar. Muy bien. Otro tema que a veces también se ha caído es en las famosas coimas que se reciben en efectivo. Precisamente porque al tener el temor de ser detectados por las pericias en el sistema bancario, muchos funcionarios se corrompen y exigen que la coima sea entregada en un sobre Manila. A veces, la ausencia de un fiscal podría complicar la cadena de custodia, por más que se fotocopien los billetes, como se suele hacer en el operativo policial, se cae esa prueba porque no hubo la firma, el fedateo, como se dice, de un fiscal. ¿Es posible que esto pueda ocurrir? Mira, se tiene una especial actuación de ahí de la Fiscalía, porque cuando actúan, por ejemplo, lo que sucede en una incautación de dinero cuando un ciudadano de Colombia viene a Perú y no declara. Por más de $10.000. Por más de $10.000, ¿no? Entonces, trae $100.000 y no lo declara, pues. ¿Qué va a pasar? Cuando pasan los controles son detectados los billetes. Ese es para los famosos préstamos por goteo, ¿no? Que deriva después en el delito de extorsión y sicariato. También, claro que sí. Y cuando no declaras, ¿qué hace inmediatamente? La aduana está allí, SUNAT aduana está allí. Tiene que apersonarse el fiscal de turno. Inmediatamente es comunicado y se allanan en el acto. Y al investigado lo interrogan en el acto. No se puede mover hasta cuando satisfaga todas sus preguntas al fiscal. Y de esa manera, en el momento mismo toman las decisiones. Ese dinero es incautado, es lacrado con un inventario totalmente realizado y tienen que firmar los participantes. No puede dejar una firma en el aire porque eso también perjudicaría el proceso investigatorio. Dos hechos que probablemente, además de las pérdidas humanas, de las pérdidas materiales, también un daño colateral que muy pocas veces se enfoca es la pérdida de elementos probatorios en la cadena de custodia por acción del hombre en los hechos vandálicos tras la caída del régimen del golpista Castillo. Se han quemado comisarías, se han quemado oficinas del Poder Judicial, del Ministerio Público, y lejos de que haya terminado este problema, nos ha venido el siguiente, que es el de las inundaciones, en donde se deben haber mojado también infinidad de medios probatorios, quebrando también más cadenas de custodia en miles de casos. Este daño colateral es terrible para la administración de justicia. Muchos crímenes podrían quedar impunes por la pérdida de estos elementos. Sí, es verdad eso, Álvaro, tiene mucha razón. Entonces, no estamos preparados para conservar la cadena de custodia y también no estamos preparados para enfrentar estos fenómenos naturales. Y por ahí nos traen perjuicios, no solamente económicos, sino también documentales, procesales sobre todo, ¿no? Ya era antes conocidos los sospechosos incendios en algunas municipalidades justo cuando tenían que entregar el cargo al final de su periodo edil. Muchos alcaldes que no querían precisamente que la siguiente administración o la Contraloría entren a hacer su peritaje y sospechosamente se quemaban, ¿no? Ahora este fenómeno se ha repetido, pero más por acción de elementos vandálicos y por acción, sin duda alguna, de la naturaleza. Frente a esto, ¿qué recomienda usted como perito para poder realmente tener un adecuado resguardo de esta cadena de custodia? Mire usted, la cadena de custodia es la forma como se conservan todos los bienes y todo lo que es incautado para los efectos de una investigación. ¿Y qué queremos?
en ese sentido, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que los funcionarios, las personas que trabajan para el Estado y los que sean designados por la Fiscalía, sepan ellos y tener conciencia que todo lo que se incauta, todo lo que se guarda, se custodia, debe permanecer tan igual, ser celosos de esa misión. Y si esa misión no se cumple, vamos a tener fracasos judiciales, pero si se conserva, mañana vamos a tener una buena justicia. Los peritos deberían tener, muchos escudos, muchas barreras digitales para evitar que incluso desde sus propias computadoras personales o laptops puedan ser víctimas de ataques cibernéticos que buscan vulnerar lo que ustedes están encontrando en sus peritajes. Sí, eso es una manera de protegerse. Si no nos protegemos, están los famosos piratas. Así es. Están los famosos personajes que tienen un amplio conocimiento en los sistemas. Los famosos hackers, los que pueden hackers ser contratados por la parte contraria, denunciada, ¿cierto?, para evitar que entren a sus sistemas financieros, ¿no es cierto? Y bloquear, uno, el ingreso de ustedes a su sistema, y dos, si es que ya entraron, afectarles con virus o malware los programas que ustedes tienen guardados. Sí, ¿no? sí, es cierto eso. Y en verdad, en eso los peritos tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre sucede. Se pueden echar a perder trabajos de años. De años, por supuesto. En un solo botón mal apretado. O en un momento en que se dejó abierta una rendija, sí, entra ahí el hacker y le malogra toda la investigación. Y ya no puedes abrirlo. Exacto. Ya no lo encuentras. Ya no sirve el disco duro. Ya no sirve ya. Entonces, pero eso son habilidades pues, de los hackeros, como llamamos nosotros, ¿no? Hay que cuidarnos, y por esas razones es que no solamente los peritos, sino también la misma Fiscalía y todos los integrantes, para conservar todo su bien. ¿Qué pasaría? Sabemos a veces por la televisión, por los periódicos, que los hackers le sacan la información a las instituciones públicas, ¿no? Y entonces es lamentable, pero es cierto, y así se está, así es algo. Muy bien, Hugo Soto Loza nos ha acompañado, como siempre lo caracteriza su gentileza de compartir sus amplios conocimientos y también poderles hacer estas recomendaciones a quienes ya ejercen o a quienes están pensando en especializarse en convertirse en peritos contables judiciales, una carrera que cada vez se necesita más, precisamente por la gran cantidad de delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, que se han cometido en los últimos años en nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Mira, Loro, gracias a ti. Cuando gustes, a tus órdenes. Al contrario, muchísimas gracias, y también a ustedes, amigos, por estar en sintonía de Mundo Contable. Nos despedimos hasta una próxima edición.